una situación que, como lo decían en la nota, ha ido en el aumento, hay que estar atentos, hay que estar preocupados, tanto padres como cercanos, incluso a veces porque los padres se enseñen y otro familiar puede ayudar en ese caso. Queremos hablar sobre el aumento del ciberacoso en las redes sociales, como por ejemplo en TikTok y también en Instagram, y vamos a tomar contacto con Julio César Carrasco, psicólogo MDR. Julio César, ¿cómo está? Bienvenido a Chilevisión Noticias. Hola, buenas noches, Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por estar con nosotros a esta hora. Julio César, lo primero, a ver, para que los padres tengan al tiro el mensaje y la alerta, ¿cuáles son las conductas que podrían dar signos a los padres de que sus hijos son víctimas del ciberacoso? Bueno, las conductas tú las puedes detectar si estás vigilando. Entonces, lo primero es que los padres puedan vigilar el uso y los hábitos que permitan conocer el estado y el comportamiento habitual que tienen los menores, los niños, niñas y adolescentes en su casa. Y si esos cambios están cambiando, si están modificándose, ¿no es cierto? Están más privados, están haciendo cosas más escondidas, los vemos distintos, nerviosos, temerosos, forzando un poco a hacer cosas escondidas, ya es tiempo de darse cuenta y ahí es donde nosotros también tenemos que vigilar la comunicación, que naveguen delante nuestro, revisar el material, revisar las aplicaciones. Recordemos que de acuerdo a los estudios, el 70% de los menores posee un celular a los 9 años. Y las principales actividades de los niños son jugar el 49% en internet, el 47% ver videos, ver películas el 40% y redes sociales un 33%. Y en la nota veo que hablan de WhatsApp, hablan de algunas redes sociales, TikTok, pero no nos olvidemos de que los niños también juegan y la mitad de los niños declara en los censos digitales que se han hecho en Chile que ha jugado con un desconocido, la mitad de los niños. Y además tenemos esta otra aplicación que es Twitch, ¿no es cierto? Que es una aplicación de gamers, donde también está totalmente lanzado el tema, está lleno de estafas y de grooming online. Eh, a ver, vamos primero con el tema de los dispositivos. ¿Conviene o no darle a un niño a esa edad, a los 9 años o antes de los 13, porque es la barrera que se pone normalmente en las leyes de Estados Unidos, donde están las aplicaciones, antes de los 13 años, darle un smartphone como tal o la verdad es que dele ojalá un teléfono lo más práctico posible que es para llamadas y sería? Ojalá nos pudiéramos poner de acuerdo todos los adultos en cómo educamos digitalmente a nuestros niños, niñas y adolescentes, porque no solo el grooming y el grooming online, sino también el bullying, hoy día tiene una doble vertiente, tiene una vertiente Exacto. analógica, presencial, pero también tiene una digital. Y no basta con apagar el celular, porque sigue igual el bullying digital por todos lados. O sea, entonces tenemos que acompañar a los niños en este proceso de, así como en otro momento fueron adquiriendo, no sé, una tarjeta, un carnet de identidad, hoy día el celular, que es su identidad digital. Ir formándolo en este proceso muy de la mano, muy de acompañamiento, no solo ir controlando y que sea normal que este proceso vaya de la mano, para que después él tenga por sí solo, ¿no es cierto?, una autopercepción de sus límites, de su encuadre y de su protección de tal. Pero si se lo pasas y, bueno, aprende solo, le estás entregando una puerta que no tiene candado. Y ahí viene el otro. Entonces sí, habría que acompañarlo además también en una etapa de, ojalá lo más tarde posible, entrando casi a la pubertad o en la pubertad por una cosa también que tiene que ver con el desarrollo cognitivo. No solo están creciendo de altura, sino que también el cerebro de un ser humano se sigue desarrollando y sigue logrando tiene ciertas limitaciones dependiendo de la edad. Y lo abstracto, ciertas diferencia o dicotomía entre la realidad y la fantasía son gravitantes a la hora de que puede llegar un victimario, un agresor y pueda Exacto. jugar con esa fantasía y realidad y acosar. Y ahí también hay otro punto, y era la otra parte de la pregunta, las aplicaciones. Algunos dicen, le voy a dar a mi hijo un teléfono, yo se lo voy a controlar y va a tener un perfil en tal aplicación, pero yo se la voy a controlar finalmente. En Estados Unidos la ley dice 13 años. El dueño de TikTok, por ejemplo, no le quiere pasar a sus hijos un acceso a su propia plataforma antes de los 13, incluso ha dicho, tal vez antes de los 18. ¿Cómo se puede regular? ¿Qué es lo que se conviene? ¿Cómo se puede controlar ese acceso finalmente? Sobre todo, y aquí voy a ser súper responsable en lo que digo, un reportaje del Wall Street Journal dijo que TikTok expone a los niños a drogas, sexo y material que no corresponde a su edad, menores de 18 años. Bueno, yo como psicólogo clínico y todos los días
desde la sesión, desde la terapia, te puedo afirmar también responsablemente de que estas herramientas pueden servir para comunicarse en la teoría, pero también son un negocio y además, si no están controladas por ciertos patrones o ciertas censuras o ciertas edades, están generando una sexualización prematura de los niños. Y ahí estamos haciendo que se salten ciclos para los cuales no están preparados y que les puede generar enormes trastornos en su formación y desarrollo de su identidad y personalidad. Convengamos que la identidad y la personalidad recién 18, 20 y más años vendría a desarrollarse, y el desarrollo neurocognitivo, o sea, del cerebro, 24 a 30 años. Entonces estamos adelantando ciertos procesos que generan una quema de fusible, estamos trastocando etapas y no están preparados ni biológicamente ni neurocognitivamente para poder comprender ciertas etapas que se le avecinan de una manera además inadecuada. Usted hablaba de esto de la tendencia de jugar, por ejemplo, con desconocidos, que un porcentaje de los niños habían jugado con algún desconocido. Había muchas herramientas, está Roblox, está Fortnite, hay distintas otras, y lo relacionaba también con el grooming. ¿Cómo se puede controlar que mi hijo participe de estos juegos que son la tendencia hoy en día, que son online, pero que no pasen a esa barrera donde se pueden exponer ante una persona que tiene ahí esta tendencia al grooming y es mi hijo el que va a ser la víctima? Nosotros los seres humanos somos seres sociales y si estamos solos vamos a buscar la forma de socializar. A veces nuestros padres salen a trabajar y estamos solos, tenemos que comunicarnos. Y si tenemos problemas de socialización, vamos a buscar desde el computador la mejor manera, que es lo que hacen muchos introvertidos, donde se meten y se meten y se meten y después no pueden parar. Entonces, el control parental, el estar encima, el que naveguen delante mío y el vigilar se hace necesario. Si no ponemos coto, no ponemos límites y encuadres, no va a haber posibilidad alguna de controlar, si es sencillo. En las redes sociales hoy día han ido la tendencia a ser un poco más reservados en cuanto a, por ejemplo, en Instagram, por ejemplo, o algunos ya dejaron de ocupar Instagram a ese punto, o en Instagram se publican pocas fotos y son más historias, que por lo menos son de 24 horas de duración. ¿Esa tendencia ha ayudado un poco a evitar el ciberacoso o la verdad es que las cifras se han mantenido, incluso tal vez han aumentado por la facilidad que hoy día se está teniendo para acceder a este tipo de dispositivos? Yo creo que es un aprendizaje que han tenido todos, incluyendo los creadores de streaming. De hecho, en el documental este famoso de Social Dilemma, no sé si lo has visto, Pablo, los mismos señores creadores, autores del código, en Silicon Valley dicen: yo a mi familia, por nada del mundo, a Exacto. mis niños los voy a anticipar a ciertos procesos porque sé con la forma maquiavélica y manipuladora en que están hechos. De hecho, convengamos que existe la adicción digital, la adicción al juego digital, y que va a los mismos mecanismos de otras adicciones como la droga, la cocaína, porque al final lo que se está estimulando es el círculo dopaminérgico, del cual cuesta mucho salir cuando ya se queda entrampado en aquello. Entonces, imagínate lo que estamos haciendo. Julio César, ¿cómo se puede sancionar a una persona finalmente que está haciendo este acoso cibernético, los distintos acosos que se pueden realizar en cuanto a lo penal y también, si uno conoce a quien sea, lo social? Y lo otro, cuando un niño es víctima de esto, a veces uno puede decir, bueno, fue víctima, pero está bien. Tengo que llevarlo tal vez a una terapia, por lo menos para saber si realmente tuvo algún daño en su interior o no. Por supuesto que uno debiera, como adulto responsable, hacerse cargo del NNA, niño, niña, adolescente, inmediatamente, porque los niños a veces dicen: no, estoy bien, o los vemos en silencio, pero no tenemos idea si en el fondo se generó un trauma del cual está reaccionando de una manera negativa. A lo mejor está disociado, está bloqueado, está en shock, está en trauma, y no va a reaccionar hasta posteriormente, meses, tal vez años, y va a quedar el problema ahí. Entonces hay que pesquisar, hay que quedarnos tranquilos de que realmente el niño, la niña o el adolescente están bien. Necesitamos poder verificar su estado de salud, y para eso los profesionales pueden ayudar, ¿no es cierto? Desde el psicodiagnóstico, la psicoterapia pueden apoyar, y a lo mejor una pasada rápida por sesiones puede que nos evitemos un tremendo problema y un adulto sano el día de mañana.
Por otra parte, desde lo más psicosociojurídico, claro que Chile suscribe el convenio de protección de derechos del niño y la niña, eh, del cual forma parte desde hace varias décadas, y ahí el derecho a la identidad es uno de los derechos que se suscribe, y de ahí nosotros podemos y tenemos el derecho y la obligación de hacer una denuncia cada vez que sepamos, sea una denuncia anónima o una denuncia, aunque no sea en mi familia, pero que yo sepa que está pasando algo, tengo que hacer la denuncia a las fiscalías de familia para que se haga la investigación y se supervigilen y cuiden los derechos del niño, niña o adolescente en cuestión. Hay un punto importante ahí. Ha existido el tema de la funa también y que ha pasado también a ser una especie de acoso. Si yo conozco a alguien que realizó un acoso cibernético y lo expongo públicamente a través de redes sociales, ¿no será un poco también traspasar eso a que hay un acoso social hacia esa persona y seguir con el mismo fenómeno en nuestro país? En nuestro país y en todas partes, y la funa es un gran problema, también lo vemos en la clínica, y la funa al final muchas veces sale para atrás, porque es como tomar la misma herramienta para tratar de defenderte, pero a veces te sale el tiro por la culata y te metes en un problema tan grande que incluso hasta legalmente puede que el victimario salga libre de polvo y paja porque fue finalmente... fue más atacado, digamos, por la víctima y por su red, y hicieron cosas que no pudieron controlar, porque además lo digital es algo que tú lo envías y ya no regresa, y queda la evidencia, queda el pantallazo, queda la información, y en realidad no repara nada. ¿Sí? Lo que tenemos que buscar es la salud mental, no entre comillas, hacer justicia digital, que es lo que hoy día vemos lamentablemente, que ha generado toda esta dialéctica de información falsa, de fake news, de cancelaciones, de ghosting y todos estos conceptos como el que estamos hablando hoy día, Pablo, que están dañando nuestro bienestar producto de este desarrollo tecnológico muy rápido, del cual no estamos pudiendo entenderlo de manera adecuada para tener una buena calidad de vida. Hay que seguir analizando este tema. Las cifras, ahí lo veíamos, hay un cambio de paradigma en las redes sociales, pero las cifras hay que verlas con preocupación. Y lo primero es involucrarse. Siempre, padres, involúcrense. Lo mínimo que sea, involúcrense. Y por ahí se puede tener un mejor resultado. Julio César Carrasco, psicólogo EMDR, le queremos agradecer por estar con nosotros aquí en Chilevisión Noticias. Muchas gracias. Buenas noches, Que esté Pablo. muy bien, buenas noches.